Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Natalia Jiménez. Yo soy Partner Solution Architect en Microsoft. Estoy enfocada en Azure Core, en infraestructura y para darle continuidad a esta jornada de Azure VMware Solutions, el día de hoy les voy a platicar sobre dimensionamiento y estimación de costos. Específicamente vamos a revisar algunos puntos de Azure Migrate. Para la sesión de hoy tengo preparada la siguiente agenda. Básicamente vamos a ver información general de SKUs y licenciamiento. Es importante tener en cuenta esto para poder comprender los resultados de un assessment y a qué nos está orientando el reporte que nos entrega Azure Migrate. ¿Okay? Dentro de Azure Migrate vamos a hablar sobre la evaluación, el dimensionamiento y el caso de negocio específicamente. Ok, arrancando con la información general de los SKUs y licenciamiento, primero voy a partir con la explicación, un poco de cómo se compone una solución cuando hablamos de un servicio de Azure Migrate. Y lo primero que nos tiene que quedar claro es que Azure VMware Solutions se basa en la generación de clústeres de diferentes tipos de nodos, dependiendo de su capacidad. Físicamente podríamos ver o visualmente podríamos entender el nodo como esta unidad de rack, un servidor con ciertas características en CPU, memoria y almacenamiento. ¿Ok? Algunas reglas de diseño importante para nuestra solución es que sí o sí vamos a requerir por lo menos 3 nodos para generar un clúster. ¿Ok? No podemos hacer una configuración menor a esto. Y también hay algunas reglas que nos llevan a cuáles son los máximos. Por ejemplo, máximo 16 nodos por clúster o máximo 96 nodos en una instancia de Azure Private Cloud. ¿Ok? Ahora, con estas referencias, nosotros vamos a poder elegir entre los SKUs que vemos descritos aquí. Por ejemplo, tenemos el AB36, AB36B, AB52 y AB64. Cada una de estas unidades va a tener cierta capacidad de memoria, procesador y disco. Y cuando nosotros generamos un clúster de 3 nodos, pues va a resultar en la suma de las capacidades de esos 3 nodos. ¿Ok? Ahora, algo también importante de entender es que la capacidad total de nuestro clúster va a tener también que reservar algunas capacidades específicas, por ejemplo, en almacenamiento, no vamos a tener una capacidad cruda, por ejemplo, si generamos un clúster de 3 nodos de AB36. En un aproximado podríamos tener 45 y pico de teras. Eso no significa que podemos utilizar la capacidad total de los 45 y pico de teras, porque necesitamos reservar una capacidad para temas internos de gestión y propiamente del funcionamiento de la solución de ABS. ¿Ok? Aproximadamente en ese caso es un 25% de reserva. Entonces, todas esas reglas voy a colocar al final algunas referencias, pero bueno, para que se comprenda en el contexto de cómo se genera una solución de ABS, es en principio con alguno de estos SKUs o tipos de nodo y con base a las reglas de diseño que mínimo requerimos 3 nodos para generar un clúster. La unidad mínima es pues este nodo que estamos viendo aquí visualmente. Algo importante también, sobre todo recientemente que se lanzó el SKU AB64, este solamente va a existir en un contexto de configuración de ABS para extensión de capacidad. No podemos generar nuevos clústeres solamente basados en AB64. Sí o sí tenemos que ya tener un clúster inicial o base con cualquiera de los otros SKUs. Solamente podemos extender capacidad con AB64, ¿ok? No podemos hacer migraciones así, o sea, pasar un clúster de AB36 a AB64. Este nodo en particular siempre va a requerir que ya haya una base de clúster, es decir, un brownfield, con alguno de estos 3 nodos. ¿Ok? Esto es súper, súper importante para el dimensionamiento y, bueno, para tener claridad en cómo requerimos hacer un diseño de una solución de ABS. ¿Ok?
En cuanto a temas de licenciamiento, ABS o Azure VMware Solutions va a contener ya o va a incluir ya un software en específico. Aquí podemos ver las diferentes versiones de ESX, vCenter, vSAN, NSX y HCX. Importante considerar que esto ya lo tiene incluido como tal la solución, es decir, nuestro primer clúster se va a componer de por lo menos 3 nodos y ya va a contener este software o este licenciamiento incluido, ¿vale? El software que se debe de comprar por separado son algunos add-ons. Esto es para soluciones adicionales o algunas funcionalidades adicionales, ¿ok? Y estas se adquieren totalmente por separado. Hoy en día ya hay un nuevo modelo de licenciamiento a través de VMware Broadcom. Entonces es importante estar cercanos para entender cuál es el modelo más apropiado dependiendo de la solución que yo necesite echar a andar, ¿ok? Ahora, ¿cómo podemos optimizar costos con todas las opciones que tenemos, inclusive los programas que pueden ser utilizados en algún proyecto? En principio es entender cómo se hace el consumo de esta solución y al igual que otros servicios, es a través de pago por uso, ¿ok? Entonces la facturación se hace a través de un pago por uso. Si requieren tener más capacidad, se adicionan nodos. Si eventualmente tienen que disponer de algún tipo de nodo, porque bueno, ya no es necesario para esa capacidad, también se puede hacer la configuración y el ajuste, ¿ok? El otro modelo es el consumo por medio de reservas. Como ustedes saben, en Azure tenemos la posibilidad de reservar 1 y 3 años. En el caso de ABS, tenemos una opción de reservar hasta por 5 años. Esto tiene un periodo de disponibilidad definido, es para finales del mes de marzo de este 2024. Entonces es importante que consideren esa posibilidad, ¿ok? Estas instancias reservadas básicamente lo que te permiten es tener un ahorro considerable, donde una vez que tú tienes ya planeado o proyectado el consumo de estos recursos, pues te es mucho más rentable el traer esa carga de trabajo, puesto que vas a reservar por 1, 3 o inclusive por 5 años. ¿Ok? Otro dato importante es con respecto a las licencias. Tenemos el Azure Hybrid Benefit o la ventaja de uso en modelos híbridos y podemos traer con nosotros licencias de Windows Server o SQL Server siempre que tengan software assurance. Eso es importante. Entonces, no requieren comprar nuevo licenciamiento. En realidad, esta ventaja híbrida de Azure la podemos disponer también en ABS. Otro punto importante sobre las actualizaciones de seguridad extendidas que estamos ofreciendo tanto para cómputo nativo como para ABS, y es que pueden traer sus cargas de trabajo legacy y extender el soporte por 3 años de manera gratuita. Entonces, esto también forma parte de los beneficios que podemos dar a aquellos clientes que tienen ese caso de uso. Por ejemplo, mover cargas de trabajo legacy u obsoletas, que en este momento no están pensando en modernizar, pero que sí las podemos traer a un contexto, en principio, más moderno y más seguro. ¿Okay? Y por otro lado, es cómo podemos llevar estos entornos y proyectos a escenarios donde internamente Microsoft apoya con cierto modelo de inversión o programas que ayuden a modernizar rápidamente los entornos. Tenemos un programa de migración y modernización en el cual hay diferentes reglas de engagement, pero básicamente es que podemos tener apoyo para hacer los assessment, migraciones, apoyo en términos de postventa, y todo esto entra en un modelo de evaluación interno donde el equipo de cuenta propone cierto modelo de inversión para estos proyectos. ¿Ok? Entonces, la suma de todos estos
beneficios de alguna forma y características de consumo hacen muy rentable el poder tener un caso de negocio y hacer esta evaluación que en un momento más les voy a compartir a través de Azure Migrate. Ahora, esto es una referencia bien genérica. Obviamente partimos de escenarios donde podemos tener más información sobre los entornos locales y poder hacer la comparativa, pero en términos generales lo que quiero dejar aquí como mensaje es que cada uno de estos bullets hace parte de una conversación que podemos tener con ustedes o con nuestros clientes para poder llevar modelos rentables de migración hacia esta solución, ¿ok? Por ejemplo, hablar de las licencias de VMware, ya comentábamos que están incluidos, todo el contexto del landing zone, como son redes, almacenamiento, aspectos de instalación, mantenimiento, todo eso ya se encuentra incluido porque al final la solución de Azure VMware Solution o AVS se entrega como un servicio, ¿ok? No tenemos que invertir en, pues, básicamente tener en principio a lo mejor personal o a lo mejor adquirir nuevas licencias o en este caso hacer la solicitud de nuevo hardware o aspectos de cumplimiento y seguridad. Si nosotros vamos al entorno de AWS, esto ya se encuentra empaquetado. Eventualmente sí, el host como tal podría tener un valor diferente que tener un servidor local, pero el resto ya se encuentra incluido en esta solución, ¿ok? Ahora, con esto me voy a ir a una breve descripción sobre cómo implementar un appliance en Azure Migrate y para qué nos va a servir esta implementación del appliance, ¿ok? Entonces, déjenme, les voy a compartir lo siguiente. Lo primero que tenemos que tener claro para arrancar con un assessment es cuál es el servicio que me va a ayudar y en este caso es Azure Migrate. Azure Migrate me permite no solamente hacer evaluaciones, sino también llegar a la migración como tal, ¿ok? Entonces, en este caso vamos a crear, lo primero que me va a pedir es crear un proyecto. Tengo que hacer un assessment en este caso de servidores y el paso inicial es hacer la creación de un proyecto donde me va a pedir la suscripción, el grupo de recursos, alguno que yo ya tenga o crear uno nuevo, cuál va a ser el nombre de mi proyecto y la localidad en la cual se va a quedar hospedado este proyecto en términos de metadata, ¿ok? Es importante considerar que este servicio no tiene un costo asociado y lo que nos va a permitir es conectar un servidor que voy a implementar en las premisas de mi cliente, en el vCenter de mi cliente, para que pueda hacer el assessment y traer esa información y nos dé algunos datos referenciales de cuál sería el mejor sizing para este escenario, ¿ok? Una vez que tenemos implementado el proyecto, lo primero que vamos a hacer es la colección de la data y para eso nos vamos a ir a la opción de Discover. En la opción de Discover voy a elegir, pues en este tab me muestra las diferentes opciones. Me voy a ir por la opción de VMware y vSphere, ¿ok? Pero también puedo hacer assessment de otras nubes o de máquinas físicas o máquinas virtuales en Hyper-V, ¿ok? Me va a pedir colocar un nombre del appliance para poder generar un key. Este key es el que voy a utilizar en el servidor virtual que voy a instalar en las premisas del cliente para que pueda conectarse a este servicio, ¿ok? Entonces, genero el key. Y una vez que tengo generado el key, tengo que hacer la copia directa de este key que voy a utilizar más adelante para poder hacer la conexión. Después voy a descargar el OVA. Tengo dos opciones, hacerlo en zip o directamente el OVA que me va a permitir generar ese appliance dentro de mi vCenter, ¿ok? Una vez que yo ya tengo generado el appliance, básicamente tengo que crear una máquina a través de ese OVA que yo he descargado. Voy a empezar la instalación de Azure Migrate en este appliance, ¿ok? Esta es la máquina que ya tiene
ya tenemos generada y mediante el asistente voy a ir recorriendo cada uno de los puntos. Por ejemplo, hacer la configuración de proxy, eventualmente si tengo que descargar algún key para que pueda estar actualizado mi appliance. Después necesito registrar este servidor virtual hacia este servicio, copiando el key que generamos. Y aquí es donde estoy colocando esos datos para poder hacer el login. ¿Okay? Se comienza esta configuración. Y en este caso agrego los datos del vCenter que me van a servir para poder hacer el descubrimiento de todas las máquinas virtuales que tengo internamente. ¿Ok? Agrego la IP de este servidor, de este host. Y también, dato importante, es opcional, si queremos descubrir dependencias dentro de las máquinas virtuales, yo puedo generar cuentas para estas máquinas y así poder hacer un descubrimiento mayor. Lo vamos a ver un poco más adelante en las opciones de dependencias. ¿Okay? Con esta información general se comienza el Discover. Y una vez que yo ya tengo actualizado, básicamente puedo ir y regresar a mi portal de Azure para revisar cuántos equipos fueron descubiertos en este host de Hyper-V, perdón, de vSphere, ¿ok? Aquí podemos ver la lista de servidores, no hay unas dependencias identificadas. Básicamente lo que tenemos que hacer es seleccionar el appliance y seleccionar las máquinas a las cuales yo les quiero correr este análisis de dependencias. Y con esto me regresa a detalles adicionales, donde yo puedo ver a nivel lista cuáles son las dependencias en términos de aplicaciones y roles para estos servidores en específico. ¿Okay? Y a nivel gráfico podría ver cómo están interconectados o cuál es la relación entre un servidor y otros. ¿Okay? Ahora, esto proyectado a un escenario mayor con alta densidad, pues toma muchísima relevancia porque tenemos toda la información y correlación entre los diferentes equipos y las cargas de trabajo. ¿Okay? Después, en términos de assessment, lo que voy a mostrarles es lo siguiente. Déjenme, me voy directo a otra opción. Por un lado, les acabo de mostrar cómo se puede implementar un appliance para que haga un barrido completo y es la forma más certera, más cercana de identificar cuáles son las cargas de trabajo que tengo y cuáles podrían ser los escenarios. Ok, ¿cuáles son las cargas de trabajo que tengo y cuáles son los picos? Es ideal que nosotros dejemos por lo menos 28 días corriendo este appliance. Con 2 semanas podría ser suficiente, pero así podríamos tener más certero esos picos de carga si lo dejamos aproximadamente un mes. ¿Ok? Esa es una alternativa, que yo implemente un servidor que me haga toda la colección de la data. Si yo no tengo posibilidad de hacer esa colección, lo que puedo hacer es solicitarle a nuestro cliente o tener acceso a la información de su RV Tools o un inventario. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer es hacer un discover, pero este discover lo vamos a hacer utilizando un CSV. ¿Ok? Actualmente tenemos la opción de utilizar directamente el RV Tools sin hacer cambios en el formato. Esa posibilidad en este momento está en preview y la pueden utilizar. O bien, podemos utilizar un template que lo pueden descargar en esta opción y colectar la información requerida. Por lo menos necesitamos nombre, procesador, memoria, disco y plataforma de sistema operativo.
¿ok? Son esos datos los que necesitamos mandatorios. Podemos agregar otros datos adicionales. En este caso les voy a mostrar el template para que tengan una idea de cuál es la información que necesitamos colectar como mínimo para poder hacer el assessment de una manera, pues, un poco más manual, pero que al final nos puede servir para tener una referencia, ¿ok? Este es el template que descargamos y podemos tener, este es un ejemplo, necesitamos forzosamente tener el servidor como nombre, procesador, memoria, plataforma de sistema operativo y disco para poder hacer por lo menos este primer discover o traer a nuestro proyecto toda la información de nuestro cliente, ¿ok? Entonces, en este caso, ya hice el import de este archivo que les acabo de compartir. Lo único que tenemos que hacer es seleccionar y hacer el import de los servidores. Lo acabo de ejecutar y lo que voy a hacer es regresarme a este proyecto y voy a hacer un refresh para que me muestre la información que hizo de Discover. Okay. Listo. Ahí me muestra ya de manera general el descubrimiento de estos servidores. Son aproximadamente 199 servidores con diferentes características, Windows, Linux y hay uno que es desconocido. ¿Ok? Lo que vamos a hacer a continuación es correr un assessment. Este assessment lo voy a hacer para ABS, Azure VMware Solutions, pero también podríamos hacerlo para otros entornos, por ejemplo, para cómputo nativo. Voy a hacerlo para ABS. Este assessment lo voy a ejecutar utilizando el import de los servidores que acabo de obtener del archivo, del CSV, no utilizando un appliance, sino a partir de este import, ¿ok? Y yo podría editar los defaults del assessment, en este caso, en qué región, cuál es el tipo de almacenamiento, las instancias reservadas, el tipo de SKU que quisiera utilizar y así cada uno de los componentes. Hay algunos detalles importantes, por ejemplo, el nivel de RAID que quisiera utilizar. En mi caso, quisiera utilizar el RAID 5, que es un modelo óptimo. Sin embargo, para este se requiere cierta cantidad de nodos, ¿ok? Para quienes están familiarizados con el tipo de redundancia, el RAID 1 nos lleva a tener por lo menos el doble de la capacidad y esto, dependiendo de las cargas que vaya yo a ejecutar o de los requerimientos del cliente, podría hacer sentido o bien podemos optimizar el uso con los otros niveles de redundancia. ¿Ok? El oversubscription típicamente es lo que se utiliza si el cliente tiene detalles adicionales que nos permitan optimizar aún más, pero siempre y cuando él esté consciente de cuál sería el oversubscription del CPU. El típico es de 4:1, ¿ok? 4 virtuales por 1 físico. En el caso de la memoria, no hacemos un overcommit. Recomendamos que sea 1:1 a reserva de que, bueno, se identificara con base a los datos que tiene el cliente. ¿Ok? Y algunos criterios de sizing, si yo lo quiero basado en performance o lo quiero tal cual como está en on-premise. En este caso lo vamos a hacer tal cual. Si tenemos más datos en nuestro archivo como utilización o capacidad de los discos versus la utilizada, podríamos utilizar basado en performance. ¿Ok? Y con esto voy a seleccionar los servidores, voy a seleccionar todos los servidores que tengo en mi import. Aquí voy a colocar el nombre, eso es lo que me está identificando, ABS Assessment. Y voy a crear un grupo, este grupo se va a llamar Grupo Demo ABS. Yo podría hacer diferentes grupos, a lo mejor quiero primero hacer un assessment sobre los servidores Windows, después sobre los Linux, en este caso va a ser el grupo total, ¿ok? Y con esto voy a crear el assessment, esto nos va a tomar unos minutos.
¿Listo? Vamos a hacer el refresh. Y tan pronto se termine de ejecutar el assessment, nosotros vamos a ver aquí el total de assessment que tenemos disponibles y de qué índole son, ¿ok? En este caso acaba de terminar y tenemos un assessment y corresponde a ABS. Solamente tenemos un grupo, pero como les decía, podríamos agrupar nuestras cargas de trabajo según pues, nuestro criterio o la necesidad específica de evaluar los servidores, ¿ok? Voy a entrar a este assessment. Le voy a dar en ABS y aquí me lo va a mostrar. ¿Qué es lo que nos trae el assessment? De manera general, en el overview nos dice cuál es el consumo estimado mensual para poder tener estas cargas de trabajo en una modalidad AB36, que son de los equipos más pequeños o de los nodos más pequeños. Necesitamos 14 nodos para poder hacer la configuración y el consumo de todas estas máquinas. Y en este caso, aquí nos dice cuáles son los factores, lo que nos está llevando a tener una cantidad importante de nodos es la capacidad en almacenamiento. Aquí me gustaría hacer un apunte. Cuando nosotros identificamos alguna carga de trabajo que nos está disparando la cantidad de nodos, tenemos que evaluarla en paralelo, es decir, probablemente yo tenga 3 o 4 servidores que me están disparando el consumo de nodos y esos 3 o 4 servidores yo puedo identificar una estrategia más apropiada para hacer la migración. Por ejemplo, tal vez utilizar Azure Files o una máquina nativa que pueda contener esa capacidad en específico y que no me dispare el consumo de nodos. Entonces sí tenemos que tomar en cuenta estos detalles y a partir de esto nos permite pues hacer otros análisis más en detalle. ¿Ok? Básicamente nos da pues información general de los servidores, nos trae aquí todos los detalles que están inmersos en el import que hicimos al inicio y el resultado lo encontramos de manera general en el overview. ¿Ok? Otra cosa importante que me interesa que puedan tener ustedes como referencia es que podemos generar business case, ¿ok? Estos business case básicamente nos permiten tener una vista general de cuál sería el TCO, comparación entre on-premise versus ABS y algunos detalles adicionales, ¿ok? En este caso voy a poner ABS Business Case Demo. El target location lo voy a poner en Issue West. La estrategia de migración va a ser hacia ABS. Dependiendo del tipo de modelo, contrato, modelo de venta, contrato, etcétera, podrían poner ustedes aquí un descuento. Lo voy a dejar así en principio, como si fuera un pay as you go. Y esto nos va a tomar unos minutos para poder tener el resultado. ¿Ok? Ok, entonces una vez que tenemos ya el resultado del business case, podemos tener una vista y con una proyección a 3 años. Aproximadamente, en este caso, hay un ahorro de un 25.7%. Ojo, esto fue en un escenario donde colocamos el modelo Pay As You Go. Muchos de los ambientes tienen otro tipo de inversiones o por la modalidad de compra básicamente pasan por otros filtros de costos. Este es un escenario crudo a través del modelo de Pay As You Go. Entonces, nada más para tenerlo como referencia. ¿Ok? También nos proyecta un estimado en ahorros de la extensión de parches de seguridad y updates de aproximadamente 264K en 3 años. Y podemos tener como una revisión genérica, ¿no? De prácticamente, pues, cómo se está obteniendo este resultado. Así también podemos modificar los assumptions, por ejemplo, aquí colocar algún tipo de inversiones o descuentos que tenemos y también dar detalles más específicos sobre los costos originales que se tienen en un ambiente on-premise en la perspectiva de licenciamiento, por ejemplo. ¿Ok?
Esto es importante tenerlo como una revisión, una alternativa más, donde tienen ustedes el control de cómo obtener ciertas, llamémosle proyecciones de costo y que nos puedan llevar como a tener otro tipo de conversación a nivel negocio. ¿Ok? Ahora, por último, les quiero mostrar, déjenme voy a regresar, voy a compartirles esta información que tiene que ver con la documentación oficial que tenemos en el portal de Azure. Esto tiene que ver con aproximadamente los costos, capacidades totales que se tienen por cada uno de los nodos. Y esto básicamente lo llevaríamos, una vez que tenemos ya la proyección y el resultado del assessment, a nuestra calculadora de Azure. ¿Ok? En la calculadora de Azure, en el específicamente en el módulo de Azure Migrate, perdón, de ABS. Déjenme les pongo por aquí. Les voy a mostrar rápidamente. Listo. Les voy a mostrar la calculadora para que tengan una referencia. Esto solamente vamos a apuntar a Azure VMware Solutions, pero obviamente va a haber otros costos asociados, por ejemplo, cuestiones de conectividad, aspectos de servicios adicionales. Si, por ejemplo, ustedes van a incorporar algún tipo de firewall, ya sea de terceros a través de nuestro Network Virtual Appliance o firewall internamente de Azure. Entonces, es importante considerarlo, ¿ok? En esta estimación, únicamente les voy a mostrar cómo se hace el agregado de los nodos. Es sumamente sencillo. Aquí ustedes pueden elegir los nodos que van a proyectar para este escenario y dependiendo de la región podría haber diferencias entre la disponibilidad de ciertos nodos, ¿ok? En este caso, por ejemplo, como les decía, la cantidad mínima para poder generar una configuración válida son 3 nodos. Siempre tenemos que partir por estos 3 nodos. Y aquí abajo, dependiendo cómo estén ustedes firmados a la calculadora, les podrían aparecer otras opciones en términos de consumo, ¿ok? A lo mejor CSP o otro tipo de opciones. En este caso, como les decía, para un periodo determinado vamos a tener esta opción de 5 años de reserva. Esta opción está disponible hasta marzo del 2024, último día de marzo del 2024, si es que no hay otras actualizaciones. Las que tenemos por default es la reserva a 1 y 3 años. Aquí aproximadamente muestra un descuento considerado, ¿ok? Y básicamente es lo que tenemos que hacer. Aquí habría que adicionar otros componentes de la solución, ya los mencioné, pero simplemente para que tengan una referencia de cómo poder llegar a una estimación a muy alto nivel del servicio de Azure VMware Solutions. ¿Ok? Con esto básicamente estoy terminando esta revisión. Déjenme les pongo por aquí algunos recursos adicionales, el portal de Azure Migrate, la documentación de ABS, los detalles de precios que ya mencionaba hace un momento. Y recuerden que en nuestro ABS Academy van a estar disponibles estos contenidos. También van a estar, o en este momento se encuentran disponibles el Bootcamp, donde pueden ustedes ir más a profundidad de algunos de estos temas que hemos mencionado ahora. Y también la comunidad de LinkedIn de Azure VMware Solution Pros. Eso lo tenemos disponible y se los voy a colocar en los detalles del video. ¿Ok? Con esto estoy terminando esta sesión de estimación,
dimensionamiento y tema de pricing de Azure VMware Solution. Espero que la información sea de utilidad para ustedes. Gracias.